2 o 3 más. Permítame orar entonces para pedir la dirección del Señor. Padre, te doy gracias por los hermanos que están conmigo en esta oportunidad, tanto ahora en vivo como aquellos que mirarán el video durante la semana. Quiero suplicarte, Padre bueno, que bendigas nuestras reflexiones, que nos guíes, que nos dirijas y que nos permitas aprender, Señor, de hombres, siervos tuyos en el pasado, entendiendo otra vez y recordando otra vez que la obra que has hecho a través de la historia de la iglesia es una obra enorme, grande, que has ocupado grandes hombres que han sido maestros para nosotros y que en cierta forma podemos llamarlos también regalos tuyos para nosotros. Padre, ese es el caso de la edad de la Reforma, el siglo XVI. Rogamos que nos permitas, con mente clara, corazón también apasionado, entender un poquito mejor a estos hombres ocupados por ti en un tiempo tan crítico como aquel. Permite que sus enseñanzas, las enseñanzas de estos hombres, también nos ayuden a entender un poquito mejor nuestra responsabilidad hoy como siervos tuyos, como teólogos, maestros de tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén. Hermanos, habíamos visto en la clase pasada un poco de la teología medieval. Mencionamos algunos de los teólogos más importantes del entonces. Hablamos de teología medieval en la Edad Media Alta, en especial en las grandes figuras que aparecen ahí. Y ustedes, como yo, debemos recordar que obviamente ninguna de estas contribuciones teológicas, ninguno de estos grandes teólogos estaba pensando en abstracto. Todos ellos son hijos de su tiempo, reaccionando a condiciones específicas de su tiempo, con un sinnúmero de situaciones que quizás sean muy diferentes a las nuestras, con un panorama de la vida que quizás sea diferente a la nuestra, pero siempre dentro del plan de Dios, avanzando en la historia que el mismo Dios nos permite ser parte de ella. En la Edad Media mirábamos la dependencia que mucha teología tuvo de Platón. Miramos también de cómo esa dependencia de Platón empieza a cambiar con la aparición de hombres como el gran Tomás de Aquino, un respetable teólogo, tremendo hombre, inteligente, usado por Dios, no podemos decir otra cosa, eh, que va a ocupar, en lugar de ocupar a Platón como a alguien central en su manera de estructurar su pensamiento teológico, va a ocupar, en lugar de el platonismo que los agustinianos habían ocupado muchísimo, va a ocupar ahora a Aristóteles. Y la historia sigue avanzando, por supuesto, y junto con los eventos enormes que están sucediendo por el siglo XI, siglo XII, eventos relacionados con la historia universal, a mí me gustaría sugerirles que cada vez que estudien historia de la Iglesia también se agencien de una especie de atlas histórico en el que puedan ir checando, como dicen los hermanos mexicanos, o chequeando, como decimos nosotros los salvadoreños, las fechas más importantes, las guerras, las crisis, los descubrimientos, los problemas mayores de la Europa del entonces, y todas estas cosas como que nos van dando cierto contexto que nos ayuda a entender mejor lo que va a suceder tanto en la Edad Media como en lo que se conoce como la Reforma Protestante del siglo XVI. La Reforma Protestante del siglo XVI, como ya antes mencionaba en otras clases, no es un evento que pasa, que acaece ahí simplemente en el siglo XVI, en 1517, con la aparición de Lutero clavando las tesis
en la famosa iglesia de Wittenberg. No, es un proceso que toma su tiempo, toma muchos años, muchos siglos. En realidad, siempre ha habido verdaderos creyentes, verdaderos hijos de Dios, y la iglesia siempre ha sufrido de este tipo de contradicciones. El desvío de la iglesia se siente en varias áreas durante la Edad Media, pero parece que este tipo de desvío causado por a veces la dependencia en demasía de ciertos movimientos teológicos, otros religiosos, otros políticos de la iglesia romana, en realidad se van acrecentando estos problemas. Existen problemas enormes políticos en la Europa del entonces, existe una gran necesidad eh, económica, financiera, múltiples millones de personas sufren por la pobreza. La salud es otra de las cosas que afecta muchísimo. Aparecen grandes pestilencias como la famosa peste negra, y junto con eso hay movimientos políticos enormes como el, el cambio drástico que se da cuando los moros, cuando el mundo árabe se apropia de Constantinopla, y la gran mayoría de los grandes sabios que estaban en esa ciudad de Asia Menor eh, huyen. Muchos de los grandes eruditos y estudiosos huyen hacia el este, hacia el occidente, y se da en primer lugar todo ese gran movimiento que más adelante va a ser conocido como el Renacimiento. La reforma protestante, en cierta manera, es parte de ese renacimiento en el que se cuestionan muchas cosas del mundo medieval. Se cuestiona la filosofía, se cuestiona la ciencia, se cuestiona la iglesia misma, la iglesia romana en especial. Se cuestiona el autoritarismo, se cuestiona la imposición de cierto tipo de impuestos, injusticias a granel. Intelectualmente empieza a surgir toda una serie de hombres sumamente doctos, sumamente eruditos, que empiezan a poner énfasis en diferentes maneras de entender la realidad. Se está entonces atendiendo a un despertar filosófico diferente, a un despertar académico diferente en el Renacimiento, llamado así interesantemente, una palabra que bien podríamos llamarla una palabra cristiana, este renacer, el nuevo nacimiento en este sentido. Es un movimiento global, es un movimiento político, académico, cultural, filosófico, en el que se vuelve a las raíces de la cultura occidental. De eso va a ser también heredera la reforma protestante, el insistir en que no es suficiente, por ejemplo, a estudiar la escritura en el lenguaje latín. Por muy valiosa e importante que sea la Vulgata latina y toda la herencia que ha tenido ya prácticamente por 7, 8 siglos, el, o más, la Vulgata latina se mira como lo que era, una traducción, y los grandes pensadores, los hombres del Renacimiento, empiezan a ver la necesidad de volver a las fuentes, ad fontes, dirán, será el grito de batalla de muchos de ellos. Vamos, regresemos a las fuentes. Y si las fuentes son el griego clásico, y si las fuentes son el griego antiguo, vamos y estudiemos y desarrollemos mecanismos y dinámicas que nos ayuden a entender las fuentes. No necesitamos o necesariamente estar limitados a la Vulgata latina en el caso de la teología cristiana. Ustedes recuerdan que les mencioné cómo Agustín, en realidad, el más grande teólogo de la edad patrística, influencia enorme sobre la Edad Media,
No era un hombre que se pudiera considerar experto en el griego del Nuevo Testamento, aunque no por eso digamos que era un ignorante, ¿no? Era un hombre docto también, pero esa corriente teológica de la Edad Media va a ser cuestionada y va a recuperarse el valor de volver a las fuentes, de buscar las copias más tempranas, de hacer estudios sobre el griego, tanto bíblico como de otras fuentes, y dentro de eso aparece obviamente el contexto de la injusticia percibida por varios de los grandes teólogos de la Reforma. Como les he anticipado, la Reforma protestante, aunque la manera de hablar de esta frase sinceramente no me gusta porque da la impresión de que da la impresión de un movimiento secundario, y esto es precisamente lo que los llamados reformadores van a cuestionar. Lutero, Calvino se van a oponer y van a estar en total desacuerdo junto con los demás otros reformadores, ¿no? Del el anglicanismo, los grandes anabautistas, todos ellos van a protestar por la discriminación que pueden darle los teólogos romanos, en el sentido de que ellos se consideran en realidad los que verdaderamente son herederos de la iglesia eh, universal, podríamos decir. Los reformadores protestan tan en contra de la manera, la forma o el lugar, el desarrollo que la iglesia cristiana ha llegado a tener en sus días. Ninguno de ellos, por supuesto, se concibe originalmente como fundando una nueva iglesia, fundando un nuevo movimiento. En realidad ellos se encuentran paralelos y continuidad con los grandes teólogos de la Edad Media y con los padres de la iglesia. Eso es importante recordarlo porque para muchos el protestantismo es simplemente un fenómeno del siglo XVI que es nuevo. Usted lee a Lutero, sin embargo, lee a Calvino, sin embargo, lee a Zwinglio, sin embargo, y se da cuenta que ninguno de ellos, ninguno de los otros, estarían de acuerdo en esa evaluación. Más bien se sienten herederos de la verdadera iglesia. Cuestionan a la iglesia romana del entonces precisamente por los abusos y la manera en que han llevado a la traición, en cierta forma, podríamos llamarlo, quizás sea muy fuerte la manera de hablar así, pero es esa la forma en que, en especial, algunos hombres como Lutero ven lo que la iglesia romana ha hecho. Entonces aparecen estos grandes reformadores. Es importante recordar también que Lutero no es el fundador de la Reforma protestante, como algunas formas panorámicas de entender la Reforma a veces lo han querido presentar. Antes de Lutero han existido otros hombres, Wycliffe, Hughes, hombres sinceramente eh, inquietos, diríamos, acuciosos, diríamos, y que también han sido maltratados, algunos de ellos muertos en el proceso. Lo que sí es cierto es que con Lutero empieza un proceso que es público, que es irreversible y que es de alcances globales. La importancia de Lutero, del luteranismo y luego de Calvino y el calvinismo radican en su sistematización en muchos casos, principalmente en el caso de Calvino, y en su biblicismo en el caso de Lutero. La concentración que Lutero hace de volver a las fuentes, en especial al texto bíblico, ¿no es cierto? Entonces, quisiera ocupar este tiempo para mencionar algunas cosas. En primer lugar, hablar un poco de Lutero y del luteranismo y algunos de sus mayores puntos teológicos.
No voy a mencionar mayor cosa de los asuntos históricos, que en la historia de la Iglesia es fácil encontrar fechas y datos y nombres de principales contribuyentes y actores, podríamos llamarlo, de este tiempo. Nos interesa Lutero como pensador, como teólogo, y obviamente también nos interesa los discípulos de Lutero y nos interesa algunos de los más importantes puntos teológicos que este hombre desarrolla. Lo mismo nos interesa mirar en esta oportunidad a Calvino. Obviamente hay tanto que hablar de estos hombres que 15, 20 minutos para hablar de Lutero es risible. No podemos simplemente sintetizar tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanto escrito, tanta reflexión, tanto en Calvino como en Lutero. En mis clases de historia de la iglesia y de introducción a la teología, les recuerdo a mis hermanos estudiantes, muchos de ellos jovencitos, algunos saliendo de su licenciatura, que antes de criticar a estos hombres debemos ser conscientes de cuánto colaboraron, de cuánto hicieron, de cuánto sabían, de cuánto escribieron. Entonces, antes de criticarlos sin saber, con eso no quiero decir, por supuesto, que no tengamos diferencias con Lutero o no tengamos diferencias con Calvino. Cualquiera que fuesen las diferencias, sin embargo, deben ser diferencias bien pensadas y expresadas en humildad. Posible que un muchachito de licenciatura, por ejemplo, habiendo pasado quizás un par de clases en historia de la iglesia, simplemente y de forma arrogante piense estar en disputa con el gran Lutero o con el gran Calvino. Entonces, tenemos que trabajar este asunto en cuestión de humildad y en cuestión de conocimiento. Lutero y el luteranismo, algunos de sus mayores puntos teológicos. El primer punto teológico que es importante recordar de Lutero, como de toda la reforma protestante, es su insistencia en la justificación por la fe. Ya mucho se ha hablado de esto, pero a veces parece olvidarse, en especial en nuestro mundo contemporáneo, en donde las fees cristianas, fíjese cómo hablo, las fees cristianas, las varias fees cristianas, a propósito hago énfasis en la pluralidad de esta fe, parecen que no le dan importancia a este asunto. El hecho de que para Lutero y los reformadores en general, el punto clave de la diferencia entre el romanismo, como lo llamaron, o los papistas, como lo llamaban, era este artículo de fe, la justificación por la fe. El justo vivirá por la fe. A diferencia de la iglesia romana, Lutero, que había sido y que era un monje agustiniano, es decir, un hombre que había estudiado Agustín, había estado en la escuela de este gran teólogo de la edad patrística y de la edad media en su contribución, eh, nos narran en sus biógrafos que toda su vida como monje es una vida de sufrimiento porque si ustedes recuerdan lo que habíamos mirado en la época medieval, el papel de la religión era la religión que trataba de agradar a Dios. Mencionamos la crítica que se hacía a Anselmo, por ejemplo, esta iniciativa, esta percibida iniciativa que el hombre debe tener por agradar a Dios, aun cuando esto lo lleve al sacrificio y al maltrato de su cuerpo. Lutero pasa por una serie de experiencias, en especial la experiencia de enseñar el texto bíblico como profesor de Biblia, estudiando el libro de Romanos, insiste en que el artículo principal por el cual la iglesia se mantiene o cae es la justificación por la fe sola, sin la participación de las obras. Por supuesto, ni Lutero ni los reformadores nos van a decir que las obras no son importantes.
no son importantes para la salvación. Lutero dice, por ejemplo, no son importantes para salvarse, pero sí son importantes para dar testimonio. Dios no necesita de las obras, pero los hombres, nuestro prójimo, sí necesita de esas obras. Cualquier caricatura de Lutero que implique que simplemente por la justificación, por la fe, él quiera decir que las obras no son importantes para nada, es incorrecta. Él cree que la salvación es por la fe, aparte de las obras, siguiendo el pensamiento de Agustín, siguiendo el pensamiento del apóstol Pablo. Pero reconoce que la verdadera fe no se queda sola, sino que produce obras, a diferencia de la Iglesia Católica Romana, en la que la fe es importante, pero hay que añadirle cierto tipo de obras. El abuso de la Iglesia Romana en el tiempo de Lutero es tan grande que ha llegado a concebir este instrumento diabólico, tal como lo pinta Lutero, de las indulgencias, por el cual la persona puede comprar su salvación, puede comprar el perdón, y Lutero se aparta de este pensamiento y de esta tradición y critica severamente. Se mete en problemas con el status quo, se mete en problemas con el gran imperio en este sentido de la Iglesia Católica, reta y lucha contra esta manera de entender la salvación como algo que se obtiene a través de las obras o del pago de las indulgencias. Si ustedes conocen la historia, por supuesto, yo no me voy a detener a repetir. Lutero se escandaliza de lo que está haciendo la Iglesia romana con las famosas indulgencias y su lucha con aquellos predicadores populares mandados por la Iglesia romana, en donde prácticamente se fuerza a la gente a comprar la indulgencia para evitar el infierno. Este tipo de eh, manifestación religiosa para Lutero le parece expresión del anticristo otra vez, ¿no? Una expresión que más adelante ciertos movimientos teológicos evangélicos van a recuperar y quizás van a radicalizar en algunos aspectos. La justificación por la fe entonces es central para Lutero. Dentro de este mismo tema, para Lutero la fe, dentro de, si este artículo es tan importante, para él la fe no es simplemente una función intelectual o sentimental del individuo. La fe no es simplemente creer intelectualmente en ciertas verdades, en ciertas proposiciones, otra vez intelectuales de la escritura. Tampoco se trata de la fe siendo reconocida como una, una expresión sentimental, ¿no? Emocional propiamente. Más bien para Lutero y su conocimiento del griego y su estudio de la carta a los romanos y del Nuevo Testamento, la fe implica confianza, implica lealtad, implica fidelidad y precisamente por eso la fe es no solamente algo intelectual, sino algo de carácter relacional. La fe implica entrar en una relación de fidelidad con Dios. La justificación por la fe entonces debe entenderse también como el entrar en esta relación de fidelidad con Dios, muy lejos de lo que a veces se caricaturiza a Lutero en este sentido. Otro tema importante en la enseñanza de Lutero es su manera de interpretar el texto bíblico. Para él existe un principio teológico que es importante recordar y aparece una y otra vez en sus escritos: la ley y el evangelio. La ley y el evangelio. Ustedes se van a dar cuenta y en la medida que avancemos en nuestras clases vamos a mencionar algunas otras maneras teológicas de entender la escritura. Esta es una de ellas. Lutero desarrolla este concepto, esta llave hermenéutica, podemos llamarla,
para entender la totalidad de las Escrituras. Él no está simplemente haciendo diferencia entre Antiguo y Nuevo Testamento, por ejemplo. Para él, la ley y el evangelio son dos principios que ocurren todo el tiempo a través de toda la Escritura. La ley y el evangelio son dos principios paralelos que aparecen muchas veces, inclusive hasta juntos en un mismo pasaje. La ley es la demanda de Dios. El evangelio es las buenas nuevas de que Dios ha hecho lo que el humano no puede hacer por él. Justo con esto, entonces, él puede decir que en el Antiguo Testamento encontramos tanto ley como evangelio, y lo mismo en el Nuevo Testamento. Obviamente, cuando uno estudia más a fondo los dos testamentos, mirará Lutero que quizás hay más énfasis de evangelio en el Nuevo Testamento que en el Antiguo. Pero lo importante de recordar es que para él esta es una especie de principio teológico con el que debe interpretarse toda la escritura. El mandamiento de Dios exigiéndonos algo que es justo, que es recto y que necesita del ser humano, es algo que está presente siempre en toda la escritura, mientras que el Evangelio es la buena nueva de que precisamente lo que el hombre no puede hacer y que la ley le manda, Dios lo ha hecho por él. Recuerden esto entonces, cuando Lutero habla principalmente de ley, él no está pensando necesariamente o todo el tiempo en ley mosaica, por ejemplo. Sí, la ley mosaica es una expresión de la ley, de este principio teológico, pero Lutero mira estos dos conceptos como algo hermenéutico que debe ocuparse. La ley, por ejemplo, cumple para Lutero varias funciones dentro del proceso de que el individuo llega a entender el Evangelio. La ley puede ser el policía que lo restringe, que le ordena, que lo pone en orden, que lo castiga incluso, que limita el pecado, que restringe el pecado. Para eso sirve la ley y es buena en ese sentido. Pero la ley también puede ser nuestro fiscal en este otro sentido, en el que nos acusa, nos insiste en nuestra culpabilidad, nos hace sentir culpables como lo somos en verdad. La ley cumple esas funciones. Cumple también la función de ser una especie de médico, no en el sentido de que cure, sino en el sentido de que hace un diagnóstico, diagnostica en ese sentido la enfermedad que tenemos. Funciona como una especie de espejo en donde podemos vernos y poder ver la maldad, la enfermedad. Diagnostica nuestra maldad, nuestra enfermedad y también prescribe la necesidad que tenemos de Dios y de Jesús. En este sentido, la ley es importante, no simplemente se puede pasar por alto. Esto es central para el pensamiento de Lutero y los luteranos. El libro de Concordia, por ejemplo, que es uno de los libros más famosos dentro de la tradición luterana, recoge muchas de estas convicciones de muchos de los pastores, discípulos de Lutero y descendientes teológicos de Lutero. Es un libro valiosísimo también para entender esta manera de interpretar el texto bíblico. Otra cuestión sumamente importante en el pensamiento de Lutero es la llamada teología de la cruz. Esta teología de la cruz, como mencionaremos más adelante en la teología contemporánea, ha sido una de las áreas teológicas que se han recobrado en el siglo XX con fuerza. La teología de la cruz, por esto Lutero no simplemente está pensando en la interpretación de la expiación vicaria del Señor Jesús a favor nuestro en lugar del pecador, algo que por supuesto él cree y defiende,
pero por la teología de la cruz lo que se entiende o lo que Lutero entiende es un asunto un poquito más complicado teológicamente hablando. Es un elemento que contiene características teológicas y epistemológicas, diríamos. Para Lutero, la teología de la cruz es una manera de hacer teología, en oposición a lo que él llamará la teología de la gloria. ¿Cómo es que Dios se nos revela? ¿Cómo es que conocemos a Dios? Lutero dirá que hay dos formas en las que podemos conocer a Dios. Una es a través de la teología de la cruz, es a través de la cruz, y otra es a través de una teología que él llamará la teología de la gloria. En esencia, lo que Lutero dice es que Dios se revela en lo contrario a lo que podríamos esperar. Sabemos que Dios es santo, sabemos que Dios es sublime, sabemos que Dios es orden, sabemos que Dios es bello, belleza. Pues bien, ¿dónde encontramos a Dios? La teología de la gloria enfatizará que a Dios se le encuentra en la naturaleza, en el orden, en lo bello, y con base en eso ha formado todas unas convicciones en donde el ser humano llega a tener complacencia de él mismo y de todo el sistema mundanal o de todo el mundo. La teología de la cruz de Lutero nos dice, siguiendo de cerca el pensamiento del apóstol Pablo en pasajes como Filipenses capítulo 3, por ejemplo, que el conocimiento de Dios se da principalmente en lo que no es bello, en lo que no es ordenado, sino más bien en lo que es doloroso, en lo que es sufrido, en lo que es feo, en lo que es pobre, en lo que es sacrificado, tal como es la cruz de Jesús. La cruz de Jesús es el punto cardinal, eh, significativo, poderoso, único, en el que la identidad de Dios se refleja y se da para nosotros con tal luz, con tal poder que ningún otro lugar puede comparársele. Es esta manera de expresarse de Lutero, ¿no? Es en la cruz en donde Dios se nos revela su especie contraria, es decir, en contradicción con lo que quisiéramos mirar, es en la cruz de Jesús en donde miramos la verdadera identidad de Dios. Esta identidad de Dios en la cruz de Jesús se presta a una interpretación sumamente diferente a la que algunas veces, incluso algunos evangélicos, le hemos dado a la cruz. Quizás más adelante, cuando veamos la interpretación que algunos teólogos del siglo XX le dan a esta teología de la cruz de Lutero, nos quede un poco más claro qué es lo que el reformador quería decir. Cuando Moltmann, por ejemplo, Georgian Moltmann, hable del Dios crucificado, cuando la teología de la liberación hable del Dios crucificado, vamos a tener que llegar y hablar un poquito más de esto. El punto es que para Lutero no podemos conocer a Dios si no pasamos por la cruz de Jesús, si no lo miramos en la cruz de Jesús. Y esto no solo de manera teórica o académica, interpretar la cruz de Jesús como un evento pasado, textual, por ejemplo. No, para Lutero también tiene una fundamentación existencial. Él mismo, en sus cartas sobre cómo se vuelve alguien un buen teólogo, habla de la importancia que tiene el sufrimiento para llegar a conocer a Dios. Y esto me parece interesante porque con frecuencia veo que a muchos teólogos y predicadores evangélicos se les olvida este. Parece que viven en un triunfalismo increíble en donde la teología de la cruz no importa para mucho, olvidando completamente pasajes como el que he mencionado, Filipenses capítulo 3,
en donde el apóstol Pablo, después de habernos contado la historia de Jesús en el capítulo 2 y de cómo obedece hasta la muerte y muerte de cruz, comienza en el capítulo 3 diciendo que él quiere imitar a Jesús y que sabe con certeza que la única forma en la que él puede llegar a tener un conocimiento existencial, personal, profundo, único, es, dice en el capítulo 3, si pudiera llegar a una muerte similar a la del Señor Jesús, una muerte de cruz. Entender a Dios en la cruz es algo central para Lutero. Pasar por este sufrimiento. Recuerden, lo que Lutero está diciendo aquí no es que nosotros debamos convertirnos en teólogos estoicos que busquen el sufrimiento por buscar el sufrimiento. No, lo que él está insistiendo es que la manera en que apropiamos el sufrimiento, la manera en que miramos el sufrimiento como una herramienta para el conocimiento de Dios es algo que sí le pertenece al cristiano y al cristianismo. Él mismo llega a dar gracias a Dios por su Anfechtung, dice él, ocupando el lenguaje alemán, diciendo que él le da gracias a Dios en esa descripción de cómo se hace un buen teólogo. El Anfechtung para él es ese abatimiento, es esa prueba, es ese dolor, es ese haber sido vapuleado por la vida, por el mundo, por el enemigo. Él dice que le da gracias a Dios por este tipo de Anfechtung que él ha pasado al oponerse y al ser abatido y otra vez vapuleado por los seguidores del Papa, los papistas, dice él. Por un lado, le doy gracias a Dios por los papistas, dice, porque sin los papistas yo no hubiera podido llegar a ser el teólogo que he podido llegar a ser. Entonces está conectado entonces con la teología de la cruz. Lutero también habla de otra cuestión importante en Lutero, es su definición de quién es el creyente, quién es el cristiano. Y en esto seguramente muchos evangélicos lo hemos seguido de cerca sin darnos cuenta de dónde viene esta insistencia propiamente. Todos los creyentes somos santos y pecadores al mismo tiempo. Mientras la Iglesia romana insiste en que existen cierto tipo de santos humanos que han logrado cierto tipo de nivel más allá del pecado, algunas veces, Lutero piensa lo contrario, piensa que por más importante que sea el avance que un creyente haya dado en la vida cristiana, siempre habrá una mezcla de santidad y pecado en la persona del creyente. De insistencia en la realidad, este es un realismo otra vez. Y es un desbancar también con este tipo de dualidades que se encuentra en la iglesia romana del entonces, en donde la iglesia está dividida entre dos, la curia y el pueblo pecador, o los santos y los demás pecadores. Este tipo de convicción en el que la iglesia es algo central, pero para todos, el elemento de la santidad, por un lado, obra de Dios en el ser humano, en el creyente, y la realidad del pecado en todos es algo que Lutero insiste y vuelve a insistir. Debemos recordarlo y creo que es sumamente bíblico para aquellos que también hemos leído las cartas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, del apóstol Juan, el capítulo 7 de Romanos, por ejemplo, en donde el mismo apóstol Pablo, el santo apóstol Pablo, diríamos nosotros, se confiesa delante de Dios y de sus lectores como aquel que gime por este cuerpo que le causa dolor, por este ser, esta carne, dice él. Recuerden que carne aquí en el contexto nuevo testamentario no solamente es el cuerpo, es también la existencia, la totalidad del ser humano como tal. A esto se refiere
Lutero, y con esto creo que entiende también la existencia suya propia. Otro elemento importante que usted y yo debemos recordar, y con esto voy a dejar a Lutero, hay muchas cosas más que mencionar de este hombre, seguramente conflictivo, seguramente polémico, pero es importante recordarlo también en esta definición y en este tratar de lo que él habla como de vocación y de la teología contextual. Para Lutero, la vocación cristiana no solamente es el llamamiento al ministerio pastoral o al ministerio de la predicación o al ministerio de la docencia o al ministerio del diaconado, por ejemplo. Para Lutero, y escribe muchísimo sobre esto, la vocación es una vocación para todos los seres humanos, para el creyente en general, e incluye no solo el llamamiento a eh, ser pastor, ser predicador, ser teólogo, ser maestro, tener algún cargo dentro de la iglesia, no, todas las profesiones, todo el desarrollo humano en el área en que sea debe concebirse como una vocación divina por el cual o por la cual servimos al Señor. Este elemento importantísimo también, de una forma u otra, está conectada con su entendimiento de Jesús y la cruz de Jesús, en donde se reta y en donde se destruye, siguiendo las mismas palabras del apóstol Pablo en Colosenses, esa manera de diferir o de diferenciar entre lo que es santo y lo que es secular. Todo es santo, todo es, todo es secular y es santo al mismo tiempo. El mundo entero es parte, es el lugar, como Calvino más adelante va a decir, es el teatro de la gloria de Dios. Por lo mismo, no debemos hacer ese tipo de divisiones que la Iglesia romana ha hecho entre el laicado y el, el clero. ¿No? No hay nada que más ofenda a la naturaleza de la iglesia como ese tipo de división. No hay nada más que confunda la identidad de la iglesia con este tipo de división en el que se eleva el ministerio cristiano entendido únicamente como pastor o como predicador o como teólogo, como maestro, haciéndolos necesaria e intrínsecamente superiores a las otras vocaciones. Sí hay una dignidad del pastorado y de la enseñanza valiosísima, pero eso no implica un desmérito de las otras vocaciones, de las otras carreras, de las otras ocupaciones. Tanto los más grandes como los más pequeños pueden servir a Dios y deben servir a Dios en estas otras vocaciones. Dentro de la teología contextual, uno de los elementos importantísimos del luteranismo y de Lutero mismo ha sido la necesidad del mismo origen, desde el mismo inicio del movimiento de Lutero, en el que la teología y la enseñanza se expresen y se hagan en el lenguaje y en las formas culturales del contexto en el que se predica la palabra. Lutero obviamente es famoso por su traducción de la Biblia al alemán del pueblo. Es un hombre letrado, puede escribir en latín y sus diálogos y sus discusiones teológicas frecuentemente las hace en latín. Pero para servir al pueblo hay que hablar en el lenguaje del pueblo. Y una de las tremendas labores de Lutero es, en primer lugar, traducir la escritura al idioma del pueblo. Este elemento es algo que debemos recobrar una y otra vez los hermanos evangélicos en Latinoamérica y en todo el mundo. Tenemos una inclinación a depender frecuentemente de lo que se nos ha traído de otros contextos y tomar eso como algo, digamos, sine qua non, algo que no tiene por qué cambiarse, no tiene por qué
dejarse. Por supuesto, hay muchas cosas positivas de la teología traída desde otros contextos. Tampoco queremos tomar el papel que algunos teólogos liberacionistas y algunos evangélicos liberaloides, que simplemente porque algo es externo o extranjero se le rechaza o se le mira con sospecha. No, tampoco es el punto. El punto es que la teología, cualquiera que sea su contexto, debe aprender a expresarse en el contexto en el que está, sólidamente expresarse en el contexto en el que está. Por eso necesitamos teólogos latinoamericanos. Por eso necesitamos teólogos que escriban en español y que no solamente se traduzcan textos al español, por valiosos que sean esos textos. Nunca se debe cortar totalmente las ataduras o las líneas, los lazos que nos unen a una teología. Seamos sinceros, la teología cristiana es extranjera por naturaleza para nosotros los latinoamericanos. Viene de Jerusalén, viene de Nazaret, viene de los grandes hombres de la iglesia antigua, que eran muchos de ellos europeos. Aprendemos de ellos. Fueron instrumentos de Dios. Pero junto con esto necesitamos, y este es el fervor de la teología luterana, en especial en la vivencia de Lutero, un gran comentarista de la escritura, un gran escritor de teología, pero también un hombre que predica en alemán y hace contextual su teología, en especial cuando empieza a trabajar esta enorme, valiosísima traducción de la Biblia al alemán. Existen otros temas de la teología de Lutero que quisiera abordar con ustedes, pero el tiempo no me lo permite. Así es que voy a estar contento con que ustedes hayan leído de cerca las lecturas, que hayan hecho las lecturas que tenían para la etapa esta de la reforma, en especial del luteranismo. Lutero, como cualquier otro hombre, va a tener sus fallos. Es un hombre que se mira sumamente en conflicto cuando se da cuenta que algunos de sus primeros seguidores empiezan a tomar actitudes y posicionamientos radicales, como aquellas revueltas que se hacen mientras él está escribiendo y traduciendo la escritura, cuando escribe el famoso aquel canto de Castillo Fuerte, nuestro Dios, y otros escritos importantes, está secluido y luego se da cuenta que algunos de sus seguidores están haciendo desmanes, están haciendo rebeliones, están maltratando iglesias, están destruyendo iglesias. Él tiene que salir de ese lugar, ir a tratar de poner orden y tratar de mediar en lo que está sucediendo. Lutero, propiamente hablando, no fue un teólogo sistemático. La teología sistemática va a darse más en algunos de sus seguidores, en especial con el siguiente gran teólogo luterano, Melanchthon, con sus lugares comunes, así se llama el libro, uno de los libros que Melanchthon escribió, en donde resume de una manera un poco más sistemática el pensamiento luterano. Ese libro pasó por varias ediciones, por supuesto, pero es Melanchthon el que va a sistematizar el luteranismo que Lutero inició y que proveyó los mejores o los mayores elementos perceptivos, ¿no es cierto? Melanchthon es un hombre, estos dos libros, por cierto, publicados recientemente en inglés en una nueva traducción y una nueva edición, entre dos ediciones. La primera es mucho menos
sistemática. La segunda es una edición más sistemática en donde se abordan temas con características ya más, como he insistido, sistemáticas. Ojalá pudieran darle una ojeada a estos libros de Felipe Melanchthon. Voy a parar ahí con Lutero, hay mucho más que hablar de él y si ustedes me empujan, yo podría seguir hablando de la diferencia entre eh, la iglesia como el reino de Dios y el mundo secular como el reino del hombre, la relación de Lutero con el movimiento campesino, por ejemplo, la relación de Lutero con los elementos éticos de un teólogo, un hombre casado, eh, pero no tengo más tiempo para seguir con Lutero. Ahora debo pasar inmediatamente al otro gigante de la Reforma protestante. Calvino y el calvinismo. Lo que dije para Lutero, debo decirlo para Calvino. Hablar de Calvino en media hora es algo risible, sinceramente. Todo lo que este hombre hizo es gigantesco. Todo lo que este hombre escribió es increíble. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? Con las limitaciones que lo hizo. Eh, para describir lo que hizo este hombre necesitaríamos horas y horas y horas para conocer un poquito apenas de la capacidad y la devoción y el compromiso que Calvino manifiesta. Calvino es un hombre de origen francés. Calvino es francés, nacido en Francia, pero obviamente en el tiempo de, estamos hablando del siglo XVI, Calvino pertenece propiamente hablando a la segunda generación de reformadores, en ese sentido es mucho más joven que Lutero, pero se convertiría a la postre en el sistemático por excelencia, el teólogo sistemático por excelencia de la Reforma protestante. Es un hombre sumamente educado, es un hombre del Renacimiento propiamente, es un hombre que maneja las fuentes clásicas, la literatura clásica, es un hombre educado, no es un sacerdote como Lutero, por ejemplo, pero sí es un hombre sumamente erudito en muchas de las cosas. Al igual que Lutero, es un hombre sumamente comprometido con el escribir teológicamente. Ha escrito documentos tras documentos, cartas tras cartas, pero en especial las mayores obras de Calvino, de Juan Calvino, o de John Calvino, son dos. En primer lugar, su institución para la religión cristiana, que no debería estar ausente en ninguna de las bibliotecas de los pastores evangélicos. Es una obra clásica, es una obra maestra, es una obra que se realiza en un periodo de varios años, no es una obra que se realiza simplemente en un centón, diríamos, la obra pasa por varias etapas. Calvino empieza a escribirla cuando su primera edición sale cuando él tenía alrededor de 21 años. Imagínense cómo está de avanzado este hermano y nosotros, bueno, algunos de nosotros ya llegamos a 50 y no hemos escrito ni un panfletito. Pero bueno, eso es otra vez, como he dicho algunas veces, harina de otro costal. La eh, Instrucción de la religión cristiana, interesante el nombre, es en realidad una obra teológica sistemática. No tiene las características de una obra sistemática contemporánea dentro del mundo evangélico, deberíamos decirlo. Frecuentemente los evangélicos, cuando hablamos de teología sistemática, estamos acostumbrados a pensar en obras que están organizadas en categorías grandes, aquellas 10 categorías de la teología sistemática tradicionales, doctrina de Dios, doctrina de Cristo, doctrina del Espíritu, y luego todas las otras, ¿no? En realidad, Calvino eh,
organiza su material de una manera diferente, en tratados grandes, en libros grandes, en donde va desarrollando e interactuando con su realidad, con los problemas que la iglesia romana del entonces le presenta y que algunos teólogos del pasado le presentan. Mencioné en clases pasadas que este es un hombre que aun cuando insiste en la supremacía de la escritura, la norma suprema para la decisión teológica es y será la escritura. Esto es algo común en, entre los reformadores. Calvino no es la excepción, él lo hace así en la instrucción de la religión cristiana, institución de la religión cristiana, es evidente, pero eso no significa, como algunas caricaturas se nos presentan a veces, o críticas del protestantismo, que el teólogo protestante solo debe saber la Biblia o no debe saber nada más de la que la escritura. Lea a Calvino, un defensor de ese elemento que más adelante se define con ese eslogan de solo escritura, ese eslogan, esa frase de sola escritura. Para Calvino, sola escritura significa que la escritura es la suprema autoridad para definir cuestiones de fe y de doctrina y de conducta, ¿no? Por lo mismo, él al escribir se nota a leguas que el hermano, diríamos en El Salvador, el fulanito, conoce de filosofía, conoce de ciencia, conoce de los grandes teólogos de la patrística y de la Edad Media e interactúa con ellos. Es prácticamente imposible no ver cómo desde el inicio Calvino insiste en que debe reaccionarse, debe responder, debe interactuar con estas grandes figuras. La obra importante, más importante de él, es esta institución de la religión cristiana, un libro que vale la pena leer en sus ediciones críticas y populares también. La otra obra importante de Calvino son sus comentarios. Calvino ha comentado prácticamente toda la Biblia con comentarios sólidos, incluyendo grandes citas, interacciones, otra vez, como lo he mencionado ya, con los padres de la iglesia, con los problemas que algunas veces se presentan en sus batallas teológicas con otros teólogos contemporáneos a él. Los ha hecho y su trabajo en realidad es increíble. Acabo de conseguir, por cierto, eh, una de las traducciones más recientes que hay de Calvino, sus comentarios del el Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, en donde los estudios sobre lo que este hombre hace, su conocimiento del griego, del hebreo, no, sinceramente con las limitaciones que tenían en el entonces, es increíble cómo alguien puede escribir de la forma en que habla y el conocimiento de este hombre, con todas sus limitaciones. Hermanos, ustedes y yo tenemos unas grandes ventajas. Tenemos, entre otras cosas, por ejemplo, este asunto del Internet, en el que podemos encontrar valiosísimas. Así como se encuentran basura en el Internet, también se encuentran valiosos recursos que ninguno de estos hombres tenían. Y sin embargo, el conocimiento de la escritura, de los idiomas bíblicos, de la historia de la iglesia, de los grandes teólogos de la iglesia, de los grandes filósofos, estos hombres los manejaban de una manera increíble. Sus mayores obras entonces son estas dos, sus comentarios y su obra teológica de la institución cristiana. Sus mayores puntos teológicos. ¿Cuáles son estos puntos teológicos? Hay varios puntos teológicos en Calvino que debemos recordar. No puedo mencionarlos todos otra vez aquí. Hay una riqueza increíble en su doctrina, pero aquí van algunos de los más importantes.
En primer lugar, para Calvino el conocimiento de Dios es algo central. De hecho, ahí comienza su teología sistemática, ahí comienza su libro sobre la institución cristiana. El hombre puede conocer a Dios solamente cuando eh, se conoce a sí mismo y viceversa. La manera de hablar de Calvino no nos permite simplemente hacer lo que muchos teólogos en el siglo XX trataron de hacer, con las famosas cristologías desde abajo y cristologías desde arriba. Calvino seguramente si estuviera en el siglo XX hubiera catalogado ese tipo de intentos como ridículos y como inútiles, porque para él no podemos conocer a Dios si no nos conocemos a nosotros mismos, y no nos conocemos a nosotros mismos si no conocemos a Dios. El conocimiento de Dios se da siempre a través de la revelación de Dios. Dios se nos revela a nosotros y en la medida en que este círculo de interpretación se da en nosotros es que podemos hablar de un verdadero conocimiento de Dios. En este sentido que Calvino forma parte todavía de la escuela de Anselmo, ¿no? En donde el movimiento de Dios hacia el hombre toma prioridad en el conocimiento que el hombre toma de Dios. No podemos conocernos a nosotros mismos si no conocemos la revelación de Dios, en la que Dios se nos revela como un Dios, y aquí viene el segundo tema importante para él, como un Dios que es soberano. La soberanía de Dios parece ser algo que Calvino toma muy en serio y le da relevancia en toda su obra. ¿En qué consiste esta soberanía de Dios? Es una discusión eterna. Algunos radicalizan a Calvino al punto de que la libertad humana o la acción humana parece no tener ningún tipo de participación. Cuando uno lee la institución de la religión cristiana, sin embargo, uno encuentra muchos pasajes en donde no parece ser ese el caso. La soberanía de Dios es prioritaria, toma prioridad, pero eso no significa que la respuesta del ser humano no tenga ninguna importancia. Como voy a mencionar en un momentito, parece ser que con muchos teólogos sucede lo siguiente. Calvino es un gigante de la teología y de la escritura teológica, y como gigante trata de abarcar mucho y muchas de sus cosas son valiosísimas, pero al hacerlo con frecuencia deja vacíos, deja áreas grises en las que no podemos entender a profundidad y con totalidad qué es lo que quiso decir en ciertos momentos. La soberanía de Dios es una de esas áreas en las que Calvino parece decir algunas veces que eh, esta soberanía de Dios debe imponerse sobre todo a, a todos y sobre todo sin que el ser humano participe o tenga alguna función dentro de ella. Algunas otras veces, sin embargo, deja la impresión de que sí es posible. Con este tipo de ambigüedad, muchos de sus discípulos, la escolástica calvinista más adelante, creo yo, y así creen también muchos otros, llegan a radicalizar el pensamiento de Calvino, especialmente en términos de la doctrina de la predestinación. La doctrina de la predestinación parece ser para muchos calvinistas hoy en día el elemento fundamental del calvinismo, de tal forma que la idea de un Dios que prefija todo y los hombres funcionan dentro de este plan de manera mecánica, de manera robótica, en la que la gente, el individuo, no tiene mayor funcionamiento dentro de este esquema, es algo que en el pensamiento de Calvino, por lo menos en lo que nos deja ver sus grandes obras, no parece ser tan radical como sus discípulos lo presentan.
Calvino muchas veces parece llegar al punto de querer decir algo similar, pero se detiene justamente antes de decirlo. Para Calvino, el plan de Dios, por ejemplo, es un plan tremendo, es un plan en el latín que escribe, es un plan que podría hasta catalogarse como horrendo, no en el sentido de ser feo, sino en el sentido de ser espantoso, ser incognoscible. Realmente la profundidad de este plan es algo que va más allá del pensamiento humano. Mientras Calvino se detiene justamente en ese borde, muchos de sus seguidores se han ido al precipicio y han dicho más de lo que Calvino pudo haber dicho alguna vez. Y es que en realidad, hermanos, si el Señor nos permite más adelante mencionar algo sobre esto, la manera en que Dios se relaciona con nosotros es una manera misteriosa, es una manera sumamente misteriosa, la manera en que Dios se relaciona con el tiempo y con el espacio. Algunas caricaturas que se hacen o cierta popularización del calvinismo presenta a un Dios que frecuentemente se le ve también atado a un esquema temporal. Y así se define la predestinación a veces, como un Dios que fija desde un inicio el plan de las edades sin que ese plan de las edades pueda ser algo entendido de manera diferente. Que tal no es el caso y que realmente esa manera de entender la relación de Dios con el tiempo y el espacio es sumamente antropocéntrica y antropomórfica. Es algo que muchos teólogos han tratado de entender y nos han dicho. La manera en que Dios se relaciona con el tiempo es algo que usted ni yo podemos entender totalmente. La eternidad de Dios es algo que yo no puedo entender. Y precisamente por eso, para Él no hay pasado, para Él no hay presente y para Él no hay futuro. Cuando hablamos de que la doctrina de la predestinación es un decreto eterno, estamos precisamente tratando de entender la relación entre la eternidad y la historia. Y cuando pensamos en que Dios fija según el lenguaje popular y contradictorio, diría yo, de muchos predicadores y de muchos maestros de corte calvinista o extra calvinística o super calvinistas, en este sentido, hacen que Dios se limite, se encajone en una manera de ver el tiempo como algo fijo en el pasado que luego simplemente se va a desarrollar. Hay muchísimo más que hablar sobre esto. Tristemente yo no puedo detenerme en eso en este momento. Lo importante que usted debe recordar es que Dios es soberano, sí, pero la relación de Dios con la eternidad de Dios con el tiempo y la historia humana y el espacio humano es algo que solo Él entiende. Y precisamente por eso debemos tener cuidado cuando tratamos de explicar cómo ciertos actos o ciertas acciones del Dios soberano y eterno se relacionan con nuestra historia. Hay un evento, o mejor dicho, un tratado sobre Calvino que quizás es un poco técnico y precisamente por eso muy pocos lo tocan. Es el llamado extracalvinístico. Esta es una categoría, un tecnicismo que se aplica a la cristología de Calvino. En la discusión de cómo la divinidad y humanidad se relacionan en la persona de Jesús, algunos teólogos han denominado esta opinión de Calvino como el extracalvinístico. Y la idea atrás de este tecnicismo es que el, la humanidad de Jesús, en la persona de Jesús de Nazaret, en realidad no agota la divinidad de Jesús. Eh, Siempre hay áreas dentro de la persona histórica de Jesús, siempre hay áreas de la divinidad de Jesús que van más allá de la
persona histórica de Jesús, precisamente porque Él era Dios. Textos como aquellos complejos textos en donde, de Juan, en donde el Señor Jesús le dice a Nicodemo, por ejemplo, hablando él con Nicodemo, que el Hijo del Hombre está en el cielo, nadie subió, nadie bajó del cielo, sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ese tipo de textos hace pensar que el, la encarnación de Dios el Hijo en Jesús propiamente no significa necesariamente que Dios se haya limitado totalmente a la persona de Jesús, o Dios el Hijo propiamente. Sinceramente no tengo tiempo para entrar a más detalles con esto, pero quería mencionarlo porque algunas veces usted quizás lo encontrará en algunos textos de cristología. Esta discusión se hace en diálogo con el luteranismo, que parece tener otra idea de la relación entre Dios, la divinidad y el hombre Jesús. Para el luterano hay una comunicación de idiomas, se dice, y por eso lo que se significa en el contexto del latín, es que la humanidad de Jesús y la divinidad de Jesús de alguna forma llegan a pertenecer o a comunicarse entre ellas, de tal forma que la humanidad de Jesús puede ser también, por ejemplo, omnipresente. Algo que es algo debe pensarse y debe reflexionarse en sus estudios cristológicos. Avanzamos en esto, hermanos, y llegamos casi al final de nuestra clase en este día. Y para terminar, yo quisiera dedicar un tiempo a el calvinismo de los discípulos de Calvino. Ya he mencionado el hecho de que con frecuencia los discípulos de un gran maestro llegan a momentos o a lugares en donde el mismo maestro no había llegado, a veces para bien, a veces para mal. El calvinismo escolástico, que se desarrolla después de Calvino, por supuesto, va a ser famoso porque va a desarrollar los famosos 5 puntos del calvinismo. En inglés se entienden o se denotan por este acrónimo o estas siglas TULIP, que significa un tulipán, ¿no? En inglés. Pero la palabra tulip, cada una de las letras tiene una expresión en estas 5 cosas. Para el calvinismo de los discípulos de Calvino, el calvinismo como tal se define como depravación total en primer lugar del ser humano. El ser humano ha caído en una depravación total. Esto significa no que el ser humano sea completamente malo o que haya llegado a lo máximo en todas sus expresiones o que todos los seres humanos hayan alcanzado la depravación última, sino que todas las áreas de la vida del ser humano han sido manchadas, sin excepción. Ninguna área del ser humano ha sido marcada con el pecado. La depravación total requiere que Dios haga algo porque el hombre está muerto en sus pecados y está totalmente separado de Dios y no hay nada, absolutamente nada que él pueda hacer para lograr tu salvación o acercarse a Dios. Más adelante mencionaré algo en lo que se conoce como la disputa con el arminianismo, en donde se contrastan a algunas de estas posiciones con algunas otras que parecen ser más moderadas, el arminianismo. Por ahora contentémonos con describir lo que Calvino o sus discípulos pensaban. Dentro de las mismas, afirmaciones centrales está la afirmación del llamamiento incondicional que Dios hace al ser humano.
Dios llama incondicionalmente al ser humano y aquel que llama, este llamamiento es algo que se hace sin necesidad de mirarle las obras, sin necesidad de que Dios haya visto que esta persona es buena o tiene méritos. No, este es un llamamiento que se da de manera incondicional, a pesar de, y esa es la letra U en la formación de las siglas en inglés. Vamos con tú. El tercero de los principios o de las afirmaciones es la redención limitada, la L aquí. Para el calvinismo, Jesús murió por el grupo de aquellos que ya sabía Dios iban a creer en él. Por eso la redención no es para todo el mundo, simplemente para aquellos que han sido elegidos y han sido ya predeterminados para creer en Jesús. Jesús murió simplemente por los que iban a ser salvos. Todavía este es un elemento que causa suma discusión entre círculos reformados, bautistas, por ejemplo. Hay dos escuelas relacionadas con esta. Mi preferencia personal es mirar en esto un elemento de confusión, ¿no? Yo creo que siempre me parece más útil pensar en que Dios, Jesús, murió por todos y que la muerte de Jesús es eficaz para aquellos que creen. Existe una rama del calvinismo más radical que no acepta ni siquiera este tipo de afirmación. La redención limitada es para ellos algo importante y necesaria. En cuarto lugar, la gracia irresistible. Y esto va conectado con el llamamiento incondicional. Cuando Dios llama y cuando Dios nos llama a su gracia, Dios nos llama y ese llamamiento que es hecho de pura gracia es irresistible. No me puedo resistir. La voluntad del ser humano no puede decir no a este tipo de llamamiento. Eso se le llama gracia irresistible. Por eso algunos otros van a hablar de gracia resistible. El, eh, el hombre discípulo de la escuela de Calvino, que más adelante mencionaré en nuestras próximas clases, va a colocar exactamente en el documento que se va a nombrar la remonstranza, es puntos que van prácticamente en contra de cada uno de estos que estoy mencionando. Para él, eh, la gracia sí se puede resistir. Dios puede llamar y sin embargo el hombre puede resistirse a esto. Finalmente, para Calvino, para sus discípulos, en especial puede hablarse de la perseverancia de los santos. En otras palabras, la salvación, cuando alguien la obtiene de verdad, no se pierde. El santo va a perseverar hasta el momento último de los tiempos, cuando venga el Señor. En contra de esto, algunos otros movimientos, como el arminiano, por supuesto, van a hablar de que los santos pueden perder su salvación. Nos vamos a quedar entonces, hermanos, aquí. Espero que este panorama de estos dos hombres teólogos nos sirva. Hay mucho más que decir sobre ellos, hay mucho más que evaluar sobre ellos, pero hay bastante material de lo que hemos tratado de cubrir en todo lo que hemos mencionado y espero que los anime esto a seguir penetrando y a seguir leyendo con dedicación lo que estos grandes hombres de Dios, yo los llamo dones, yo los llamo regalos de Dios para la iglesia, con todos sus fracasos, con todas sus cosas también que como seres humanos cometieron. Para los evangélicos estos hombres son importantes, grandes maestros, pero no son santos en el sentido romano, ¿no? No son hombres que no cometieron fallas. Calvino, por ejemplo, se le acusa de haber participado en la muerte de Serveto, un médico teólogo español,
porque en Ginebra se le condena a la hoguera por no afirmar o por negar la doctrina de la Trinidad. Este es un caso de aquellos que hay que debatir mucho sobre las implicaciones o sobre la relación que Calvino tuvo con esto, ¿no? El hecho es que Calvino también pasó por un montón de eventos de exilio, de ir de allá para acá, tuvo varios hijos que se le murieron, sufrió enormemente el hombre enfermo, era un hombre delicado de salud, y sin embargo sus escritos todavía hoy se consideran como pilares de la fe protestante. Hermanos, vamos a quedarnos ahí. Eh, si Dios quiere, en la próxima clase vamos a hablar de los otros dos o tres reformados que nos interesa conocer un poquito más.